Buenos días, hermanos. Hoy es Viernes Santo y estamos aquí en las montañas del pueblo donde vivo yo, en Sant Fost de Can Centelles. Hace un día espléndido de sol. Como podéis ver, la ciudad está allá abajo. Vamos a imaginarnos que es Jerusalén. Jerusalén. Desde donde el Señor Jesucristo pronunció estas palabras, desde un lugar alto, como este que estamos hoy. Él dijo, refiriéndose a los habitantes de Jerusalén, Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Leemos. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora, en este tiempo actual, a unos días de tener que pasar yo por la cruz del Calvario, dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor Jesucristo, en otra ocasión, o recoge otro evangelio, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados, como era el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? ¡Qué pena tan grande! Con razón el apóstol San Juan, en la introducción de su Evangelio, capítulo 1 de Juan y versículo 11, dijo que el Señor Jesucristo a lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, sean judíos o gentiles, como nosotros ahora, les dio la potestad de ser declarados hijos de Dios. Sí, Jesús lloró sobre Jerusalén. Esta es una de las 3 veces que por lo menos vemos que Jesús lloró. Las lágrimas en cada una de las veces son diferentes. Sin embargo, son lágrimas, que es lo que nos interesa en este momento. Son lágrimas. En este caso que nos ocupa, las lágrimas eran por causa de su incredulidad y de su rechazo. Ellos ya habían decidido rechazar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, exclama estas palabras. Son unas palabras, iba a decir, de una cierta frustración. Y en cierto modo, y si lo miramos como humanos, así es. El Señor se sentía frustrado. Estaba desengañado de su pueblo, aunque Él lo sabía todo. Sabía que había venido como Dios que era para este momento. Pero eso no quita que como humano que también era, Él acusara estos golpes en lo más profundo de su alma. Lágrimas por su incredulidad y por su rechazo, que ya estaban a punto de consumar. Hay otro momento donde el Señor Jesús lloró, que fue frente a la tumba de Lázaro. Allí, en lo que parece ser que es el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35, se nos dice, Jesús lloró. Ahora el lloro aquí, aunque son lágrimas igual, pero tiene otras motivaciones.
tiene otras motivaciones. Él aquí lloró por los estragos del pecado en el ser humano. Sí, el ser humano no fue formado por Dios para morir. Muere a causa del pecado, como muy bien nos dirá el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 5. Creo recordar que versículo del 12 al 21. Muere por causa del pecado, pero Dios no lo creó para que muriese, ni mucho menos. Y el Señor Jesús aquí, viendo a su gran amigo Lázaro, allí, inerte en la tumba, no le quedó más remedio que derramar lágrimas. Pero estas lágrimas tienen como trasfondo el estrago o los estragos que ha hecho el pecado en el ser humano, que después de castigarnos y martirizarnos y engañarnos y haciéndonos pecar en esta tierra, finalmente el pago que nos da, según Romanos creo que es 6:23, el pago que nos da por haberles servido es la muerte. Es la muerte. Vaya injusticia. Y finalmente, queridos hermanos, especialmente grabo para vosotros, pero bueno, los queridos amigos que vean el vídeo también lo pueden aprovechar. Finalmente, a las mismas puertas del Calvario, en Getsemaní, vuelve a llorar el Señor. Esta es una porción menos conocida, menos trabajada por nosotros, pero no deja de ser una porción igualmente inspirada por el Espíritu Santo. Dice el autor de esta carta aquí que el Señor Jesucristo, Hebreos 4 del 7 al 9, el Señor Jesucristo en los días de su carne, es decir, mientras vivió en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y se las dirigió al que le podía librar de la muerte, eso es, a Dios el Padre. Dice que sin embargo fue oído a causa de su temor reverente. Y si paro aquí la lectura y me pongo en el lugar de los que buscan objeciones a todo, dirán, pero ¿cómo fue oído? Si él fue a la cruz, ¿cómo es que dice aquí que fue oído? Es verdad que él le dijo al Padre que si era posible pasara de él aquel trago. Sin embargo añadió, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre no tenía manera de librarle del trago de la cruz de otra manera que que pasase por la cruz, porque si no, no nos hubiera podido salvar a todos nosotros. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él vino aquí precisamente para aprender cosas que en el cielo no tenía. Él, como creador y como Dios eterno, no sabía lo que era la sujeción. No sabía lo que era sujetarse ni a leyes, ni a gobernantes, ni a hombres en autoridad de su tiempo, ni tampoco a Dios el Padre. Sin embargo, aquí representándonos a cada uno de nosotros, porque vino para esto, para representarnos, aprendió la obediencia. Y añade finalmente, y habiendo sido perfeccionado, y aquí quiero hacer una pequeña puntualización antes de seguir adelante, que nadie piense que el Señor Jesucristo no era perfecto y tuvo que venir a esta tierra para que el Padre lo hiciera perfecto, en el sentido de santo, de no haber pecado nunca, etcétera, etcétera, no. La palabra perfección en la Biblia tiene varios sentidos. Tiene el sentido de perfeccionar a alguien que no es perfecto porque es imperfecto y por